Muy bien, ayer lo hablamos, lo analizamos con ustedes, lo profundizamos. Tuvimos una conversación larga, extensa, pusimos sus opiniones en Twitter, muchos videos nos llegaron y hoy generosamente quiere estar con nosotros, quiere hablar con nosotros para profundizar también y dar su visión, su luz respecto a lo que está pasando, sobre el bullying, sobre el acoso en los colegios, una situación que durante estas primeras semanas de vuelta a clases también se ha hecho presente. Pero yo les di mi opinión ayer. Me encantó que las mujeres hayan salido a la calle y hayan gritado esto. Porque si no, se lo guardan y queda ahí. A mí me encanta cuando la gente manifiesta lo que siente para poder llegar a un acuerdo. Caso del pan. Si ustedes nos dicen que el pan sube a 2.500, levantamos la alfombra y metemos todo abajo. A mí me encanta que se denuncien las cosas. Bueno, ya lo tienen en pantalla. Está el ministro de Educación, está Marco Antonio Ávila, para sumarse a este diálogo. Ministro, un gusto conocerlo. No lo conocía personalmente. Acá estamos en pantalla. Gracias por su tiempo y gracias por querer estar un domingo tan temprano. Abrazo grande. Bienvenido, Marco. Muchas gracias. Buen día, Rodrigo. Bueno, ¿tomó desayuno o no? Porque hablábamos del precio del pan y es una locura. Por supuesto. Por supuesto, ya tengo listo el carro para la feria ya, así que terminando aquí nos vamos a la feria. Bueno, impecable. ¿Vio que Casiches dio positivo por COVID? Usted estuvo en el sur con ella. ¿Es contacto estrecho o no? Sí. No tengo claridad respecto de eso, pero al menos le mandé temprano un abrazo para ella y su familia. Espero que sean leves todos los síntomas en la ministra. Ok, usted está bien, está en buenas condiciones, ministro, ¿no? Sí, perfecto, sí, perfecto. Perfecto, bueno, le agradezco mucho. Ministro, ¿cuál es su primera mirada respecto a lo que está pasando a esta manifestación pública que hicieron las mujeres? Sé que se juntaron con usted, hubo una reunión muy interesante, ustedes abrieron las puertas de inmediato, leyeron la carta junto a ellas, cosa que me parece también de manera muy correcta. Hubo esa cercanía, el poder escuchar, el poder mirar, el poder sentir lo que ellas requerían. ¿Cuál es su primera mirada respecto a esto? Sí, mire, Rodrigo, lo primero que todo yo creo es que tenemos que pensar que esto es un problema de carácter formativo. Hay que enmarcarlo en el ámbito de la educación, ¿no es cierto? Si nosotros pensamos que esto es solamente un acto, una violación, ¿no es cierto?, un acoso que tenga que terminar en la justicia, que también podría ser, estamos perdiendo de vista el problema de fondo, que, ¿no es cierto?, que es una educación sexual integral, es una educación no sexista la que nosotros necesitamos incorporar en nuestro currículum, en nuestro lenguaje, en las interacciones cotidianas que se dan dentro de los establecimientos. Este problema no es nuevo, ¿no es cierto? Nuestro sistema educativo es naturalmente, dada, ¿no es cierto?, la formación que muchas veces recibimos las y los profesores, e incluso también la formación que hay, la información y la formación que hay en los hogares, es fundamentalmente sexista. Eso es natural, el sexismo está incorporado en nuestra cultura y por lo tanto las escuelas van a ser espacios donde se van a manifestar estas situaciones dadas, ¿no es cierto?, en la toma de conciencia respecto no solo de las mujeres, sino que de la cultura en general sobre una educación no sexista que se hace urgente. En ese contexto, ¿no es cierto?, es que me parece del todo natural que las estudiantes, ¿no es cierto?, no solo se manifiesten, sino que además nos hagan exigencias al mundo adulto de cómo podemos resolver estos temas al interior de la escuela, pero también indicándonos algunos elementos de responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Exactamente. Ese fue mi espíritu. Ajá. Por esa razón, yo el fin de semana pasado llamé a la ministra, a la alcaldesa Matei y la invité a una reunión en el ministerio. También concurrió la alcaldesa Hasler, ¿no es cierto? Nos reunimos y tuvimos una muy buena conversación que dio paso, ¿no es cierto?, a la instalación no solo de una mesa de trabajo, sino que también vamos a tener una jornada nacional de educación no sexista, probablemente la primera quincena de abril para todos los establecimientos del país. Usted tiene un valor para mí, ministro. 20 años como profesor, director también de colegio. Es saber lo que pasa dentro de la cocina. Para mí es muy relevante cuando alguien se ensució los zapatos en la zona donde uno está sacando el barro. Usted conoce el terreno y eso para mí tiene un valor importante. El mirar, el compartir, el caerse, el aprender de los alumnos, el saber escuchar, el evaluar, el poner nota, el saber las fortalezas, las debilidades de los colegios, de las escuelas, el recorrer el país. Eso es tremendamente valioso para el cargo que usted tiene. En base a eso mismo, yo ayer lo decía, a mí me parece que en Chile tenemos una carencia absoluta de la educación sexual en los colegios desde abajo. Es como que si hubiese miedo, es como que si se ridiculizara el tema.
Yo contaba ayer que tenía clases de biología y que presentaba el aparato reproductor masculino, el reproductor femenino, y había risa. Pero claro, eso era hace mucho tiempo. Hoy yo creo que la educación sexual, y no sé si lo comparte, en Chile tiene que ser una obligación, ministro, una obligación. Sí, yo quisiera en eso hacer un punto muy breve respecto a la historia. Piense usted que nosotros en los años 90 y 2000, los 90 especialmente, tuvimos, acuérdense, las JOCAS, ¿no es cierto?, que fueron estas jornadas de orientación y educación sexual que fueron ampliamente, ¿no es cierto?, o sea, echadas abajo, en el fondo. Se pusieron muchas trabas y especialmente de algunos, yo diría incluso, me acuerdo perfecto, ¿no es cierto?, que había un cardenal que estaba en contra de esto, era la iglesia muchas veces, ¿no es cierto?, en la que tampoco se había quizás abierto a estos cambios. Entonces tuvimos un primer acercamiento post-dictadura a través de las JOCAS. Luego, las únicas políticas, yo diría, de género, si podemos decir, ¿no es cierto?, con un enfoque que también se derivaban en acciones desde el mundo educativo, fueron los gobiernos de la presidenta Bachelet 1 y 2, donde tuvimos algunos esfuerzos por esto. El resto, en estos últimos 30 años, no hemos tenido un esfuerzo, yo diría, desde el Estado, dado que esto parece quedarse siempre en la caricatura entre sectores progresistas y sectores conservadores. Y la verdad es que estos hechos que hemos visto en la comuna de Providencia, en la comuna de Santiago y quizás en cuantas otras más comunas del país, nos revelan la necesidad y la urgencia de contar con una educación no sexista y una educación sexual integral. Claro. Hoy día lo único que tenemos como herramienta son dos cosas. El Plan de Efectividad, Sexualidad y Género, que existe, que es derivado de una ley del Ministerio de Salud del año 2010, que exige que los establecimientos educacionales tengan un plan de efectividad, sexualidad y género. Y lo segundo, yo diría que son los esfuerzos que se hicieron en el gobierno de la presidenta Bachelet 2, por ejemplo, para incorporar una llamada así, la circular trans, que lo que hace es que permite, ¿no es cierto?, comprender cuáles son algunos elementos de la disidencia y cómo, bajo la ley de inclusión, tenemos que hacernos cargo. El peor momento, quizás, de nuestra historia en el ámbito de la educación sexual es, contradictoriamente a lo que uno podría pensar, mientras fue ministro de Educación, Joaquín Lavín, donde en el fondo lo que se abrió fue 7 planes, una especie de libertad absoluta. Esto es una manifestación muy clara respecto de cómo se entiende, ¿no es cierto?, el desarrollo de la sexualidad en una educación verdaderamente con un enfoque absolutamente sin ningún control del Estado, ¿no es cierto? Lo que se hizo fue presentar 7 planes al país y cada uno escogía lo que quería. Eso es absolutamente lo antiestado de alguna manera, en la poca responsabilidad que tenemos nosotros en el gobierno, en los gobiernos o desde el Estado, de promover una educación efectivamente sexual integral que no esté sujeto, ¿no es cierto?, a las visiones o a las ideologías particulares de uno u otro enfoque. Claro. Por eso que vamos a trabajar precisamente para poder incorporar nuevamente esta ley de educación sexual integral, donde ya hubo un esfuerzo que lamentablemente se rechazó porque es una ley con quórum calificado. Ok, ministro, usted sabe que acá hay mucha participación del ciudadano, ¿sí? La gente que ve este noticiero es muy amplia, niños hasta adultos mayores en nuestro país, muchas mujeres, muchos hombres también, hay una mezcla muy grande. Entonces, la gracia es que nosotros abrimos siempre acá el Twitter y la gente pregunta. Yo conté que venía usted y hay mucha gente que quiere preguntar, así es que vamos de inmediato a abrir nuestra pantalla para yo ser nada más que el que traspase la pregunta, ministro, y lo vamos a ir haciendo acá con total honestidad. No está Carlos. Buenos días, ministro. ¿Qué posibilidades hay de acortar la jornada de 8 a.m. a 14 horas? Así ellos pueden almorzar en casa y no llenarse de puro pan y evitar COVID, ya que comen en cualquier parte. Respecto a esto, a la jornada escolar, ¿qué visión tiene, ministro? Bueno, mire, yo no quisiera adelantarme porque precisamente el día viernes hubo reunión del Comité de Expertos y Expertas convocada por la ministra Yarza y por lo tanto lo que yo voy a hacer es mañana en un colegio de la comuna de Santiago hacer anuncios al ajuste del protocolo asociado, ¿no es cierto?, a la pandemia y el sistema escolar. Así que no me quisiera adelantar, solo quisiera decir una sola cosa, no confundirnos dos cosas. Hoy día hay una complejidad por una extensión horaria que probablemente tiene efectos muy complejos en estudiantes que han estado lejos del sistema escolar durante 2 años y volver abruptamente, ¿no es cierto?, a tener 8 horas de clase, claramente complejiza, ¿no es cierto?, no solo a los profesores y profesoras, sino que también a los estudiantes por el estrés que significa quizás mantener la atención durante 8 horas. Estuvieron en sus casas durante mucho tiempo. Y lo segundo tiene que ver con una evaluación de la jornada escolar completa, que son 2 temas distintos en que nosotros también queremos hacer un esfuerzo
pero fundamentalmente quizás para con las comunidades educativas de todo el país, los gremios, ¿no es cierto?, y la participación ciudadana, repensar la jornada escolar completa en su sentido original, que eran actividades de extensión, no más lenguaje, no más matemática, quizás no más asignaturas del currículum más bien clásicos, sino que volver sobre el sentido original, que eran en el fondo actividades de extensión, deportivas, recreación, teatro, ¿no es cierto?, cuántas actividades que se pensaron para la jornada escolar completa. Coincido, porque a mí me parece, ministro, que los niños y las niñas cuando llegan a su casa siguen estudiando, siguen haciendo tareas. Entonces, esto es como estudiar al colegio, llegar a la casa, volver Rodrigo, a estudiar. si me permite. Sí, por favor. Si me permite, si me permite hacer una invitación a mis colegas, ¿no es cierto?, y también a los equipos técnicos de las escuelas, a que en el fondo entendamos que esto es un retorno que debería ser gradual y paulatino, ¿no es cierto? Ayer me llamaba una agrupación de apoderados y me decía, los niños están yendo con guías a la casa, con actividades, o sea, tienen 8 horas y además hacen tareas. O sea, claramente hoy día no tenemos la posibilidad de hacer eso, quizás antes tampoco, yo no tengo una posición única sobre el tema de las tareas, ¿no es cierto? Y además creo que el Estado no puede definir si un niño lleva o no lleva tareas, es una definición más bien de la comunidad escolar. Pero sería súper importante considerar que los niños están después de 2 años volviendo, ¿no es cierto?, a 8 horas de clase. Entonces, aumentar eso con una tarea 2 horas más significan 10 horas dedicadas al aprendizaje. Entonces, tenemos que dejar espacio para la recreación, para la vida familiar, para jugar simplemente, ¿no es cierto?, para recrearse. Eso, ministro, para salir a la plaza, para compartir con los papás, para estar con los amigos, para caerse, para levantarse, para estudiar, para sociabilizar, Exacto. para no hacer nada, para Exacto. agarrar, leer un libro, para ver televisión, para lo que quieran. Yo siento, ministro, y se lo traspaso con total honestidad, yo también soy padre bajo esa mirada, y siento que estudian tanto en el colegio y llegan a la casa solo a estudiar. Y a veces yo le decía a mi hija, salgamos no porque tengo pruebas, no, salgamos no porque tengo que estudiar. Entonces, cuando uno convive, ¿dónde está la vida familiar también? ¿Dónde está ese crecimiento? ¿Dónde está esa sociabilización? No sé qué opina usted. Usted fue profesor 20 años, tiene una historia tremenda en esto. Me gustaría saber su opinión y su política respecto de aquí a largo plazo con esa posición. Sí, mire, nosotros me parece súper adecuada su pregunta y además me permite poder explayarme en algo que es muy importante y que tenemos como eje central dentro del programa del presidente Boric en educación, y es un cambio del paradigma educativo. Este cambio del paradigma educativo implica hacer una revisión del currículum actual. Nuestro currículum actual tiene una cantidad de objetivos de aprendizaje que es demasiado extensa. Le voy a poner un solo ejemplo. En primero básico, 350 objetivos de aprendizaje que una profesora o un profesor tienen que trabajar con un niño. Eso es demasiado, ¿no es cierto? Tuvimos un currículum de verdaderamente desproporcionado, que lo que tenemos que hacer es precisamente hacer una revisión, generar un mecanismo de construcción curricular que sea permanente, estatal, ¿no es cierto?, diríamos de una política de Estado que no tenga que ver con los gobiernos de turno, y por otro lado hacer una disminución de los objetivos, pensando, ¿no es cierto?, en más bien aprendizajes nucleares, que lo que permitan sea una mayor, más que extensión, profundidad. Esa profundidad precisamente es la que tiene relación con las habilidades del siglo XXI. Un estudiante que estudia un solo objetivo de aprendizaje puede perfectamente vincularse con distintas asignaturas. Le voy a poner un caso. Yo estuve en la semana, a propósito de la visita que hicimos con el gabinete, parte del gabinete, ¿no es cierto?, a la Araucanía o al Gualmapu, en el Liceo Rural de Trovolhue. En este liceo yo estuve en un laboratorio, ¿no es cierto?, con estudiantes de segundo medio, y fíjese que los estudiantes estaban haciendo una investigación respecto de las consecuencias de la actividad humana en el humedal que estaba a 1,5 kilómetros del liceo. Ese solo objetivo le permitió, por ejemplo, a todos los profesores trabajar en torno a eso. Eso es efectivamente lo que pensamos que las escuelas deben ser. Espacios de exploración, de investigación, de trabajo. Y para eso queremos fuertemente ayudar, ¿no es cierto?, en la formación de nuestros profesores y profesoras a través de políticas efectivamente que estén en el Estado. Claro, pues ministro, si el niño y la niña no es un robot, ya apréndanse esto y tienen que saber todas las reglas, y si usted responde una frase equivocada respecto a lo que dice el libro, está errado. Eso no es el mundo no es así. No es memorizar, repetir, no. Yo tengo una visión de la educación muy distinta, sí, claro, muy distinta, ministro. A mí me gusta más cómo es la vida, la educación como es la vida. Con deporte también, y con harto deporte, con harta actividad, con harta posibilidad de debatir, de conversar, de discutir, ministro. Sí. Rodrigo, pero mire, es importante que nosotros reconozcamos aquí que no es una responsabilidad de los centros educativos. Aquí ha habido también una responsabilidad de la política del Estado durante muchos años que colocó presiones indebidas. O sea,
el tener en algún minuto 12 o 14 evaluaciones CIMSE, lo que hace es que restringe el currículum y la experiencia educativa queda reducida a la rendición de mediciones estandarizadas. Eso nos pasó, no es que yo tenga algo en contra del alcalde o del ministro Lavín, pero eso pasó durante, por ejemplo, la administración del Mineduc de Joaquín Lavín. Tuvimos una cantidad de CIMSES impresionante. ¿Qué hace eso? Reduce el currículum. La experiencia educativa efectivamente se transforma en eso, preparación para mediciones estandarizadas. Y los profesores y profesoras y también los directores se sienten presionados por eso. Tengo que marcar bien en el ranking, tengo que ser el mejor de la cuadra, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Instalo la competencia entre establecimientos educacionales, que es precisamente lo que tenemos que hacer con este cambio de paradigma. Las escuelas y los centros educativos deben ser expresiones genuinas de lo que pasa en el territorio, de los intereses de los profesores y profesoras, de los estudiantes, y con un currículum que precisamente permita mayor profundidad, efectivamente yo creo que lo podemos lograr. Exactamente. Voy a seguir con Jackie acá, que pregunta también en Twitter, en el hashtag alerta. En educación no solo los alumnos llegaron con muchos problemas emocionales. Algunos profesionales actúan con malos tratos hacia el personal profesional. ¿Qué instituciones como Inspección del Trabajo o Contraloría General haga su trabajo y no permita que esto se normalice? Gracias, Jackie. Voy con otro. María Lorena, como madre debo dar el ejemplo en mi hogar y explicar bien a mi hija lo que es el bullying. ¿Y qué pasa si a ella o ve si le pasa al resto? Que avise de inmediato, sin miedo. Siempre le recalco eso, no al bullying. Lo entiendo porque lo viví en el colegio y esto no se olvida. ¿Qué medidas concretas va a tener el ministerio, su ministerio en este caso, respecto al bullying, que es un tema que se repite tanto, ministro? Sí, mire, yo ahí quiero ser bien también humilde en decir que los ministerios anteriores han hecho esfuerzo por esto. O sea, hay política, hoy día hay en casi todos los establecimientos del país una dupla de carácter psicosocial, integrada fundamentalmente por un profesor o una profesora y un psicólogo o psicóloga. A veces esa dupla psicosocial tiene incluso más profesionales de apoyo. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es fortalecer aquello que tenemos. Las duplas psicosociales y en otro caso a veces orientadores y orientadoras pueden constituir equipos junto con director y directora, profesores y profesoras para formar en estos temas. Ahora, en el tema del bullying yo creo que lo que hemos visto es una explosión producto de lo que decíamos hace poco. Yo ayer conversaba una interesante llamada que tuve con el psiquiatra Alberto Larraín, yo creo que ustedes lo ubican también. Sí, sí. Y conversábamos largo respecto de lo que significaban las consecuencias postraumáticas, ¿no? O sea, me decía, ¿no es cierto, Alberto, que es probable que nosotros tengamos en este año un grupo importante de estudiantes que comiencen a presentar rasgos de post-trauma, ansiedad, angustia, porque no lo expresaron durante los 2 años anteriores. ¿No es cierto? Es como cuando la pandemia fue eso, fue un trauma. Y lo que tenemos que entender es que precisamente estamos en un periodo quizás, ¿no es cierto?, aún viviendo el trauma o más bien postraumático. Entonces hay que tener mucha comprensión y entender que los fenómenos de la violencia están asociados. Durante 2 años estuvieron expuestos a pantallas, celulares, cero interacción, aislamiento, en algunos casos, ¿no es cierto?, solos, ¿no es cierto?, solas los niños porque los padres naturalmente algunos tenían que salir a trabajar. O sea, tenemos que entender de que esto es un fenómeno que afectó a la sociedad en su conjunto. Y solo entendiendo esto, ¿no es cierto?, y trabajando todos juntos, madres, padres, cuidadores principales y los establecimientos educacionales, vamos a lograr efectivamente avanzar en una solución para este tipo de violencia. Los profesores yo creo que estamos preparados para entender estos fenómenos y poder trabajarlos con nuestros estudiantes. Pregunta André, una reflexión, la comparto con usted, ministro. Dice, señor ministro, la jornada escolar completa no es adecuada en ningún nivel escolar. Los y las estudiantes no resisten todo el día en el colegio. La alimentación JUNAEF es deficiente, contención emocional de adecuación previo a tener a los estudiantes todo el día en el aula. Escuche, por favor, esto, ministro. ¿Qué opinión tiene respecto a estas posiciones que se vuelven a repetir la jornada escolar, sobre todo en esta situación de pandemia? Sí. Hay mucha gente que está distante a esto. ¿Cuál es su posición, ministro? Sí, Rodrigo, yo quiero volver sobre una idea que ya planteé, ¿no? 2 cosas. Uno, yo también considero que la extensión de la jornada, post, ¿no es cierto?, 2 años de haber estado lejos de las aulas, ha generado precisamente un nivel de agotamiento, tensión, no solo en profesores y profesoras, ¿no es cierto?, mis colegas, sino que también en los estudiantes. Ahora, otra cosa distinta es la evaluación de la JEC.
cuando nosotros evaluemos la jornada escolar completa y podamos introducir modificaciones, no a la GEC, sino que más bien al sentido que tiene, ¿no es cierto?, al uso de ese tiempo escolar para la extensión, para el desarrollo de otras actividades, yo creo que va a cambiar la visión, ¿no es cierto?, de los ciudadanos y ciudadanas. Yo quiero invitar a los padres, madres y cuidadores a que efectivamente hagamos ese trabajo en conjunto desde los propios centros escolares, evaluando, ¿no es cierto?, cómo podemos mejorar ese espacio escolar que es después del almuerzo, ¿no? En donde en el fondo los estudiantes claramente están más agotados, más cansados, pero perfectamente podemos incorporar actividades deportivas, de recreación, talleres de teatro, o sea, una cantidad infinita, ¿no es cierto?, de talleres, ¿no es cierto?, y actividades que permitan el desarrollo también de esa otra parte que es importante en nosotros, que es la creatividad. Ministro, dice un artículo en La Tercera del día de hoy, lo titulan como el retorno seguro. El Ministerio de Salud va a condicionar el aforo en salas de clases a la cobertura de vacunación de los alumnos. ¿Usted está al tanto de esto? Sí, por supuesto, estamos trabajando hace semanas con la ministra Yarza. Yo he visto, por si acaso, en muchas redes donde la gente me dice, ya, pero ministro, manifiéstese o cuéntenos o díganos. Yo he sido sumamente respetuoso de la autoridad sanitaria y recién el viernes pasado, eso quiere decir hace 2 días, se reunió el comité de expertos convocado por la ministra Yarza que concluyó esto. Esto es nuevo, esto es una información que está lista, ¿no es cierto?, el día viernes en la tarde, el sábado, viernes en la noche conversamos con la ministra Yarza, ayer estuvimos trabajando con los equipos de salud y educación, acordamos, ¿no es cierto?, una estrategia conjunta y yo mañana, como sin querer adelantar, voy a tener un punto de prensa en una escuela en la comuna de Santiago en donde voy a dar a conocer los ajustes, ¿no es cierto?, del protocolo, considerando las conclusiones de salud. A la saga de la estrategia sanitaria está la estrategia educativa. En eso yo quiero ser súper responsable. Se nos ha pedido coordinación en el gabinete y naturalmente se ha dado, ¿no es cierto?, con la ministra Yarza que hemos trabajado de la mano. Y yo he sido responsable de decir, lo educativo tiene que ser con información de expertos y expertas, con base científica. No puedo ir a cualquiera, voy a decirlo así, ¿no? Como que muchas personas dicen, mire, esto pasó, mucho de eso pueden ser noticias falsas. Yo me voy a regir por aquello que el Ministerio de Salud me señale, que son esto, la materia, la autoridad, ¿no es cierto?, la autoridad en la materia. Ok. O sea, mañana ya lo oficializan. Ministro, ¿qué opinión tiene respecto a la educación física, al deporte en los colegios? Y se lo pregunto porque hay muchísima obesidad en los menores en nuestro país. ¿Cuál es su posición real respecto? Lo perdí un poco. Ah, bueno, se lo reitero, si es que me escucha bien. Rodrigo, lo perdí en la última parte. Bueno, nada más que se lo resumo. Su opinión respecto a la educación física en los colegios, en las escuelas. Sí, mire, yo creo que en el caso de la actividad física, ¿no es cierto?, y hoy día tenemos una asignatura que se llama es Educación Física y Salud, ¿no? Yo creo que tenemos que incorporar más que elementos asociados al desarrollo como de las competencias, ¿no es cierto?, y del deporte competitivo, también una primera reflexión, ¿no es cierto?, en torno a que esto implica, ¿no es cierto?, un desarrollo integral. Es decir, por eso que hoy día hablamos de la salud. Primero tenemos que pensar en la salud y en cómo integralmente nos desarrollamos, ¿no es cierto?, no solo en el ámbito cognitivo, sino que también en el ámbito de lo físico, de lo psicomotriz, en el caso de los niños y niñas más pequeños. Por lo tanto, yo diría que ahí hay un factor importante de desarrollar, que de acuerdo, ¿no es cierto?, a las indicaciones que nos han dado, ¿no es cierto?, los especialistas, contribuiría a disminuir los efectos, ¿no es cierto?, del deterioro de la salud mental. Eso es fundamental. Por lo tanto, vamos a tener una reactivación del plan de actividad física. Vamos a trabajar con la ministra Venado del Deporte, ya tenemos algunos acuerdos ahí. Entonces vamos a poder hacer una promoción de la actividad física y deportiva que permita efectivamente contrarrestar los efectos de la pandemia en la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Claro, más horas de deporte, más días de deporte, también incorporar habilidades blandas, también, ministro. Hay tantas cosas, a mí me encanta el tema de la educación, ¿eh? No soy experto como usted, pero me encanta. Yo creo que observando y mirando la sociedad, hay otras cosas que el colegio también te podría aportar desde abajo. El respeto a la mujer, el respeto al hombre, el tema sexual, la educación emocional también, el entregar habilidades blandas al ser humano. Hay cosas tan lindas, ministro, más allá de este aprendizaje que todos necesitamos aprender, estudiar, tratar de interpretar, tratar de saber, pero convivimos en una sociedad que también desde la educación se puede cambiar y se puede cambiar desde abajo, desde
desde niños. Y lo otro que es nada más que una petición mía, y con esto voy a cerrar porque sé que tiene muchas actividades, agradeciendo las gentilezas y a lo mejor poder conversar otro fin de semana, ojalá el próximo, para ver cómo soluciona esto. Por supuesto, cuando usted quiera. Es muy agradecido. Es tratar de que la educación sea igualitaria independientemente de la plata que uno tenga en el bolsillo. Y esto se lo digo con mucha honestidad porque siento que a veces, porque el que tiene más dinero tiene más acceso a resultados, por ejemplo, en la PTU, a aquel que no tiene tanto dinero. O sea, buscar una igualdad en términos de educación para que nosotros seamos capaces de estudiar en un buen colegio o en una escuela, pero con las mismas herramientas para que todos tengamos una igualdad respecto a la información y al contenido que tengamos. Y no por tener más dinero voy a tener más posibilidades de tener una mejor condición. Nada más que se lo digo desde la humildad y desde lo que uno ve y desde lo que uno observa, ministro. Rodrigo, Sí, por Rodrigo, favor. si me permite Por favor. Si me permite una reflexión final, bueno, yo compartimos, ¿no es cierto?, en el gobierno del presidente Boric precisamente dos grandes énfasis, ¿no? El primero es descomprimir una presión indebida que ha tenido el sistema educativo. Para que se produzca todo lo que usted señala, yo creo que mis colegas están verdaderamente preparados para una educación integral. Pero tenemos que quitarle estos elementos de presión que son verdaderamente indebidos, porque lo que hace, imagínense, yo soy el profesor y estoy en el aula y estoy sometido a un nivel de estrés importante porque lo que me dicen es que me tengo que sacar los 400 puntos para salir en el ranking. No puede ser. No para desarrollar estas actividades integrales, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo que usted señala es el esfuerzo que vamos a hacer nosotros por revitalizar con mucha fuerza, con energía, con cariño también, el proyecto de educación pública. Hoy día tenemos 11 servicios locales en el país que son la respuesta que el Estado le está dando a los chilenos y chilenas para contar con una educación pública de calidad, integral, inclusiva y territorial, fundamentalmente, con visión y perspectiva territorial, con pertinencia. Hoy día vamos a tener 6 nuevos servicios locales y esperamos en los próximos años también completar, ¿no es cierto?, todo el programa y el cronograma, ¿no es cierto?, de implementación de servicios locales. La mejor respuesta que podemos hacer para una educación igualitaria, equitativa, donde lo público sea efectivamente relevante, tiene que ser con nuestros servicios locales. Vamos a potenciar esa política educativa y nos comprometemos firmemente a que eso sea la respuesta para los chilenos y chilenas. Bueno, ministro, le agradezco mucho. Un placer conocerlo a través de la pantalla. Tenía muchas ganas también de saber su opinión. Yo creo que enriquece. Para mí la educación es fundamental en el desarrollo de los países. Y otra cosa, esto hoy me encantaría hablar mucho. Muchas gracias. Ojalá que a los profesores se les pague más, ojalá que los profesores tengan mejor sueldo, ojalá que a los profesores se les dé todo lo que necesitan. Los profesores son los que construyen al presidente de la República, los profesores son los que construyen a los ministros. Entonces, esta es otra petición que le hago. Disculpe que sea con tanta honestidad y tanta transparencia a través de una conversación por televisión, pero yo creo que hay que empujarlo y trabajarlo, ministro. Le agradezco muchísimo su tiempo y que tenga un lindo domingo. Un abrazo a mis colegas. Gracias.